Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda parte de lo que es el Keyword Research. En la clase anterior nos habíamos quedado en una parte teórica. En esta segunda parte vamos a ver un poquito lo que es la práctica de una forma un poco superficial, cosa de que por lo menos puedas entender el proceso y puedas replicarlo y por supuesto adaptarlo a tu necesidad. También debo señalar que en esta oportunidad vamos únicamente a buscar o hacer un keyword research para temas editoriales. No me voy a enfocar mucho en productos o en alguna categoría en específico porque el video podría tornarse demasiado extenso y no es la idea tampoco. Así que nada, comencemos. Cuando hayas iniciado sesiones en Rush, lo que vamos a hacer es irnos al apartado de visión general de palabras clave, y en este campo vamos a introducir esa palabra clave raíz o semilla. Nosotros vamos a continuar trabajando con las esmeraldas. Entonces vamos a tipear esmeralda y nuestro público objetivo en este caso va a ser México. Le damos a buscar y nos va a arrojar este tipo de pantalla de montón de datos que ya hemos ido explorando previamente, y vamos a centrarnos en ideas de palabras clave. Nos vamos directamente a las palabras clave relacionadas porque de esa forma vamos a hacer un filtro mucho más rápido y la depuración va a ser más sencilla. Hacemos un poco de scroll y en esta sección lo que vamos a hacer a continuación es una serie de filtros que nos va a ayudar exactamente también a una depuración mucho más rápida antes de exportar los datos. Entonces comenzaremos primero con el Keyword Difficulty, que es básicamente una medición que va del 0 al 100, donde 0 es muy fácil y 100 muy difícil. A nosotros nos conviene esas keywords muy fáciles de posicionar en teoría, porque nuestro proyecto va a arrancar desde 0. Ya tenemos un poquito de filtración acá, pero podemos ir un poquito más allá. Nosotros tenemos la intencionalidad de hacer contenido editorial, por lo que nos interesa buscar aquellas keywords con intencionalidad informativa, así que para eso está esta opción. Le damos informativo a aplicar. Una vez hayamos hecho esto, podemos empezar a explorar un poquito los resultados que nos arrojó SEMrush, cosa de que podamos encontrar keywords interesantes para nuestro contenido editorial, ¿vale? Vamos a ver. Esmeralda, piedra preciosa, tiene un volumen de búsqueda de 720, ¿vale? Anillos de compromiso de pareja, anillo de compromiso esmeralda. Esta keyword podría ser interesante considerarla en un contenido, por ejemplo, anillos de compromiso esmeralda. Anillo corte esmeralda también es una keyword interesante que podríamos considerar. Así que lo que vamos a hacer es ir seleccionando aquellas keywords que nos interesen, ¿vale? Por ejemplo, estas que están acá son interesantes para nuestro proyecto, que es una esmeralda también. Anillo corte de esmeralda, anillo de compromiso con perlas, no me interesa tanto esa keyword, por ejemplo. Set de anillo de matrimonio, podría ser también. También tiene un poquito de transaccional allí. Anillo de la vida Pachuca, piedra de esmeralda, también me interesa esta keyword. Piedra esmeralda significado, bueno, eso no tanto por el hecho de que estamos más centrándonos en el apartado ya directamente de compromiso, ¿vale? Aunque si lo pensamos un poquito, darle, digamos, a ese usuario el significado de una piedra de esmeralda y por qué es conveniente comprar un anillo de compromiso con esa piedra, sí podría ser interesante, así que vamos a considerarla. Esa es, digamos, una de las cositas que tienes que entender a la hora de hacer un keyword research, de no solamente agarrar un montón de keywords y ya está, y exportarlas, sino que esas keywords deben tener un significado detrás a la hora de nosotros crear el contenido. Una vez tengamos esa lista de keywords, lo que vamos a hacer a continuación es exportarlas, ¿vale? Imaginemos que son estas. Simplemente le damos a la opción de exportar y vamos a la opción de CSV, aunque también puede ser Excel o CSV semiselección. Yo le doy acá mejor, para que aprendas un truquito que quizás se te complique si es que no lo sabes hacer.
Una vez hayas descargado tu archivo CSV, es posible que te encuentres este tipo de vistas en algunas ocasiones. Esto es porque tenemos básicamente los datos en crudo y necesitamos separarlos en coma para poder leerlos. Si todavía no sabes cómo hacerlo, te voy a mostrar a continuación. Realmente es muy sencillo. Te ubicas en la columna A, te vas a datos, te vas a la opción de texto en columnas, lo dejas en delimitado, le das a siguiente y en este tipo de separador lo separas por coma. Le das a coma, siguiente, finalizar. De esta forma, ahora sí tenemos, digamos, los datos de forma legible y que podamos entenderlo. En este caso nos vamos a centrar únicamente en mantener lo que son las keywords y su volumen de búsqueda. En realidad, lo que nosotros debemos hacer a continuación es saber el volumen de búsqueda de estas keywords de los últimos 12 meses, cosa de que podamos identificar una tendencia que vaya en alza y enfocarnos en ese tipo de keywords. Esto lo hacemos mediante el planificador de palabras claves de Google, que a continuación te explicaré. Una vez hayamos abierto el planificador de palabras claves de Google, vámonos a la parte de conocer su volumen de búsqueda y obtener las previsiones, ¿vale? En este apartado pegamos las keywords que habíamos descargado de SEMrush y bueno, que habíamos visto previamente en el CSV. Cuando esto sucede, simplemente le damos a inicio y nada más, que la herramienta trabaje por nosotros. Recuerda siempre utilizar el país objetivo, en este caso es México. México, le damos a guardar. Y ahora sí, nos descargamos toda la información. Una vez hayas descargado tus datos del planificador de palabras clave, vamos a importarlos a un documento de Google Sheets. Te recomiendo trabajar en Google Sheets lo que son los Keyword Research porque es, bueno, desde mi experiencia es mucho más cómodo. Así que simplemente te vas a archivo, a importar, subir y buscamos el documento que habíamos descargado. Vamos a reemplazar esta hoja del cálculo a importar los datos. Una vez ya importados los datos, simplemente nos quedamos con la información que nos interesa, en este caso las keywords y su volumen de búsqueda. Así que vamos a ello. Eliminamos estas columnas, eliminamos estas dos columnas, eliminamos estas dos filas y estas dos filas de aquí arriba. Ahora, normalmente, bueno, creo que depende de cómo se descargue en el documento, pero si ves, tiene un punto y un cero, un decimal. Más que no, que bueno, a nivel de formato no me conviene para trabajar, porque todos los demás números no tienen ese tipo de formato. Y si le damos a reemplazar por algún motivo, no lo elimina, así que simplemente vamos a darle a Control F a los tres puntitos y buscamos lo que es el punto y el cero y lo reemplazamos por cero. Entonces le vamos a reemplazar todo y ya estaría hecho todo esto. Esto sería entonces, bueno, esto sería básicamente tu documento de Keyword Research. Te recomiendo siempre movilizar esta fila porque cuando tenemos muchas keywords y hacemos scroll, posiblemente te pierdas. Esta es una forma bastante práctica de que no suceda y que puedas saber en qué parte, en cuál columna estás. Ahora bien, te explico un poquito de qué trata este documento. Este es básicamente el promedio de búsquedas mensuales que tiene y este es el volumen de búsqueda de los últimos 12 meses para esas keywords, ¿vale? Para saber su tendencia, lo que vamos a agregar es una pequeña fórmula en una nueva columna. Le ponemos tendencia y aquí escribimos la fórmula que sería Sparkline. Hacemos clic y simplemente seleccionamos desde el mes 1 hasta el mes 12, ¿no? Hacemos Enter y bueno, bajamos todo el formato. Acercaré un poco nada más para que puedas verlo mucho mejor. Esta sería la tendencia, la línea de tendencia. Si nos fijamos, por ejemplo, set de anillos de matrimonio,
es una keyword que ha pasado de 110, ha tenido, digamos, una tendencia relativamente en alza. Esto lo podemos verificar si vamos al último promedio, que ha pasado de 110 a 320. Entonces, por ejemplo, esta keyword sería bueno considerarla teniendo en cuenta que está en alza y es fácil de posicionar. ¿Te acuerdas que hemos exportado aquellas keywords que son muy fáciles de posicionar en SEMrush? Es básicamente por esto, para, digamos, ya tener una depuración base sobre las keywords que vamos a considerar. Bueno, te decía que esto es ya a nivel básico, una parte superficial de cómo es un keyword research. Es simplemente para que entiendas el propósito. Ya con tener una lista de keywords, por ejemplo, sabemos que esas keywords tienen volumen de búsqueda, sabemos que hay usuarios que quieren saber información con respecto a esas keywords y podemos atacarlas en algún tipo de contenido dependiendo del objetivo del negocio como tal. Ahora me encuentro en el planificador de palabras clave de manera gratuita, es decir, no estoy pagando una publicidad ads para poder tener acceso a todos los datos de la herramienta. Sin embargo, a pesar de eso, sigue siendo de utilidad a la hora de buscar palabras clave. Para ello vamos a descubrir palabras clave, nuevas palabras clave, y aquí en el campo escribimos la palabra clave semilla, que es esmeralda. Esmeralda. Ubicación, México. Perdón. Le damos a ver resultados. Cerramos esto. Y como podrás darte cuenta, tenemos una lista inmensa de ideas de palabras clave en el que, si bien no nos da el número exacto ni la tendencia de búsqueda, digamos, de esa keyword, podemos por lo menos tener una idea de qué tan relevante es a nivel de búsqueda. Por ejemplo, tenemos la keyword esmeralda, que va desde 10.000 a 100.000, ¿vale? Eso es solamente una idea. Igual, la keyword la esmeralda tiene un volumen de búsqueda aproximado de entre 1.000 a 10.000. Y así sucesivamente. De esta forma te das cuenta de que si bien nos da un número aproximado, en realidad no es muy exacto, pero de igual forma es gratuito y nos sirve a nosotros para hacer un keyword research, digamos, básico, que nos ayude a no ir a ciegas a la hora de crear contenido. Por lo que, una vez más, repito, si no tienes la disponibilidad para pagar o para crear algún tipo de campaña, siempre puedes considerar la opción gratuita, ¿vale? Muchas veces solemos omitir a Google cuando nosotros escribimos para un buscador y para los usuarios. Entonces Google es una perfecta herramienta gratuita para la búsqueda de algunas palabras clave. En este caso, recuerda ubicarte siempre en el país destino donde quieras hacer la búsqueda. Nosotros nos hemos posicionado en México, por ejemplo, y queremos buscar sobre joyas. Para ello escribiría en todo caso una palabra raíz, joyas de esmeralda. Y vemos que el autocompletado ya nos está sugiriendo por defecto joyas de esmeraldas colombianas en Bogotá, en Cartagena, Venta, México, que nos interesa. Ahora bien, ¿por qué me sale Colombia como país? Básicamente porque es allí donde existe la mayor, digamos, extracción de la piedra, si no me equivoco. Allí me pueden corregir, pero tengo entendido de que es así. Entonces, si colocamos un asterisco al inicio, también nos salen algunas sugerencias de keywords interesantes. Por ejemplo, soñar con joyas de esmeraldas. ¿Qué puede significar eso, por ejemplo? Venta de joyas de esmeralda, una keyword transaccional. Joyas de esmeralda colombianas, una vez más. Soñar con joyas de oro y esmeraldas. Suena bastante interesante para un contenido de blog, por ejemplo. Habría que, digamos, analizar un poquito más la keyword haciendo una búsqueda y comprobar los resultados orgánicos. Entonces,
Vamos a omitir de momento lo que es el asterisco y le damos enter. Una vez le damos enter, bueno, en esta página de resultados tenemos un montón de ideas de keywords, aunque no lo creas. Si hacemos un poco de scroll hacia abajo, en la sección de más preguntas, por ejemplo, tenemos varias keywords interesantes. Por ejemplo, cómo saber si las esmeraldas son auténticas. Posible título para un tema, ¿te fijas? Si desplegamos lo que es el acordeón, tendremos más keywords que van saliendo a medida, ¿no? Entonces podríamos hacer una investigación superficial de keywords por acá. ¿Qué beneficios tiene la esmeralda? ¿Qué protege la esmeralda? ¿Cómo se ve la pureza de una esmeralda? Etcétera. Esta es otra forma de buscar keywords de tipo editorial para nuestro contenido. Y finalmente puedes irte a la parte final de los resultados orgánicos, donde están las búsquedas relacionadas a nuestra keyword principal en este caso. Por ejemplo, esmeralda, joya, precio, anillo de esmeralda, compromiso, anillo de esmeralda, bizarro. No tengo ni idea de qué es, no lo voy a buscar. Dije de esmeralda colombiana, etc. Fíjate que aquí también tenemos otro tipo de ideas para la creación de los contenidos. Ahora bien, todas estas búsquedas aparecen en Google porque otros usuarios están haciendo esa misma búsqueda y de alguna u otra forma Google interpreta que joyas de esmeralda, que el resultado para joyas de esmeralda, perdón, me va a convenir a mí también, o además, o adicional a ello, poder conocer un poco más de estas búsquedas relacionadas, porque va, digamos, ligado a mi forma de navegar y buscar información con respecto a la keyword. Entonces, esta es otra forma de buscar keywords de manera gratuita. Y con esto hemos culminado con la clase de hoy. Lo que quiero que te lleves es ese conocimiento base de poder hacer un keyword research, de por qué es importante hacerlo y de cómo hacerlo. De esa forma, lo que sigue es que tú empieces a practicarlo y vayas adoptando tu propio estilo, porque un keyword research se hace de muchas formas. Yo te enseñé cómo lo hago, o lo suelo hacer yo, pero en realidad hay demasiada libertad. Al final el cliente se lleva un sheet o un Excel con todas las keywords y su volumen de búsqueda, pero el truco está en saber cómo presentarlo y cómo venderlo. Espero que esta información te haya ayudado bastante y nada, nos vemos en la siguiente clase.